Buenos días. En este video vamos a completar las explicaciones de la guía de segundo medio, parámetros que describen los movimientos, y recordemos por favor que ya habíamos visto esta parte de la guía, lo había explicado en los videos anteriores y nos había quedado pendiente la parte final, que es esto, donde decía: para ampliar los aprendizajes de la lección realiza las siguientes actividades. Entonces en este video nos vamos a enfocar a desarrollar esas actividades, también respondiendo a las preguntas que me han hecho mediante mi correo electrónico, y para que comprueben también los resultados que ustedes ya habían calculado. Bien, entonces ahora vamos a comprobar su trabajo en esta parte. Bien, comenzamos entonces. La pregunta que nos dice es lo siguiente, o las instrucciones son las siguientes. Dice: en el siguiente esquema, cada cuadrito representa 1 metro de longitud. Con este dato determina la trayectoria y el desplazamiento entre los intervalos. Además, calcula la rapidez y velocidad en cada intervalo. Bien, por lo tanto, te pide trayectoria y desplazamiento. Recordemos que la trayectoria es todo lo que yo camino de un punto a otro, pero el desplazamiento es la distancia en línea recta desde el punto donde comencé hasta el punto final de mi trayectoria. Entonces, vamos a ver esto en los ejemplos que aparecen acá. Vamos a comenzar con el primer intervalo. Dice que un cuerpo parte en A, se mueve por B y termina en C. Si yo dibujo con rojo lo que va a caminar, este personaje dice que comienza en A, avanza hasta el punto B y luego termina en el punto C. Entonces, eso es lo que camina desde A hasta C. ¿Ok? Ahí estaría. Nuestra trayectoria es cuánto caminó, los puntitos que siguió. Entonces, para poder hacerlo, vamos a contar. Si comienzo en A, avanza un cuadrito, 2, 3, 4 cuadritos para llegar a B. Luego camina desde el punto B hasta el punto C, 5, 6. En total tuvo que avanzar 6 cuadritos. Y acá nos dice que cada cuadrito representa 1 metro de longitud. Por lo tanto, la trayectoria que caminó este cuerpo para poder avanzar desde el punto A hasta el punto 6 son 6 cuadritos, lo cual se traduce a 6 metros. Y ahí estaríamos con la primera pregunta. Y de esa forma podríamos hacerlo con todos los demás cuerpos. ¿Ya? Vamos a borrar los registros para hacer el próximo. Bien, entonces, el segundo intervalo me dice lo siguiente, que parte en C, pasa por D y después aparecen puntos suspensivos hasta G. Significa que después de pasar por D, pasa por la letra E, por la letra F y termina finalmente en la letra G. Entonces ahora vamos a contar cuánto fue lo que caminó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fueron 11 metros la trayectoria. Y de esa forma podemos ir contando cada uno de los otros intervalos que nos mencionan acá. Por ejemplo, el próximo intervalo dice que un cuerpo avanza desde A, pasa por H y termina en G. Entonces comienza acá, pasa por H y termina en la letra G. O sea que camina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros. Ese sería entonces su trayectoria. 7 metros. Y de esa forma, con esa misma lógica, hacemos todos los demás cálculos de trayectoria que me pide. Bien,
Si van a registrar, registren esto porque voy a borrar todo lo que he escrito en la cuadrícula para poder explicar el caso particular que ocurre con estos tres finales. Los otros los calculan ustedes ya. Recuerden, cuando aparecen los puntos suspensivos significa que pasa por todas las otras letras hasta llegar a la letra final, ¿ok? Bien, voy a borrar. Ahí están los otros que faltaban. Y voy a comenzar entonces ahora con este punto. A, B, hasta terminar en el E. Entonces, ¿cómo calculo cuál es la trayectoria? Partiendo desde la A, paso por el B y me voy por todo el camino hasta llegar al E. Igual tengo que contar. Parte por el A, pasa por el B y pasa por todos los otros puntos hasta finalmente terminar en la letra E. Contemos cuál fue la trayectoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metros. Su trayectoria es de 11 metros. Veamos el caso que está inmediatamente debajo. También parten A y también terminan E. Pero si se dan cuenta, la segunda letra es H. Parten A, pasa por H y por toda la letra hasta llegar al E. Significa que este cuerpo avanzó así. Partió en A, pasó por H y de ahí siguió todo el camino por la letra G, por la letra F y terminó finalmente en el B, en el E, perdón. Entonces, su trayectoria es distinta, porque este tiene que avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá 11, 12, 13 metros tuvo que avanzar. Por lo tanto, a pesar de que parten y terminan en el mismo punto, su trayectoria fue distinta porque una fue por un sentido y en el otro caso se fue en otro sentido. ¿Ok? Bien. Voy a borrar esto para explicar la última. Así que anótelo, póngale pausa al video y de ahí explico la última. Veamos el último tramo entonces. Ese que dice que parte en A y termina en A. Parte en A, pasa por B y después pasa por todos los otros puntos de E, F, G. Noten, también dice que pasa por el H y finalmente termina en el A. O sea, da la vuelta completa. Su trayectoria igual va a ser todo lo que caminó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 metros. Entonces, caminó 24 metros. Y ahí ya tenemos calculada la trayectoria de cada uno de los cuerpos. ¿Ya? Entonces, la trayectoria es todo lo que camina. Veamos ahora, analicemos con respecto al desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Para eso voy a borrar todos los registros de la cuadrícula y voy a explicar uno a uno los desplazamientos. Para analizar el desplazamiento, vamos a comenzar con el primer intervalo. El primer intervalo dice que comienza en el punto A y termina en el punto C. O sea, comienza acá y termina allí. El desplazamiento. Recuerde, la misma guía lo dice en la página un poquito más arriba de esta información, que el desplazamiento es la línea recta. El punto o la línea recta que une al punto donde se inicia el movimiento hasta donde lo termina. En este caso, sería una línea recta así. ¿Cuánto mide esa línea recta que yo traté de dibujar muy recta, pero no me quedó tan recta? Ahí se ve mejor. ¿Cuánto mide esa línea recta?
es una diagonal. Este caso particular podríamos decir que para calcularlo tenemos que utilizar una herramienta matemática que es el teorema de Pitágoras, similar a como habíamos explicado en las guías anteriores. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, entre los puntos A, lo voy a dibujar abajito, el punto B y el punto C, se puede formar un triangulito. Ese triángulo, un triángulo ABC, donde este segmento de acá vendría representando esa línea, que son 4 metros de distancia, porque cada cuadrito representa un metro. Entonces este es un triángulo de 4, del lado 4 acá abajo. Esa otra línea serían 2 metros. Y acá, esto que tengo acá se conoce como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Y cómo calculamos la hipotenusa? Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Voy a borrar un poquito esto, mejor lo voy a escribir de nuevo. La suma del primer cateto al cuadrado y el segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ustedes lo han visto así muchas veces, al revés, que es lo mismo. Para poder calcular cuánto mide la hipotenusa, nosotros sacamos la raíz cuadrada de esto. Y así yo sé cuánto mide la hipotenusa. Ahora, en el caso que estamos viendo, el A vendría siendo como esto. Esto podríamos tomar que es el cateto A. El cateto A vale 4 metros. Esto podríamos tomarlo como el cateto B. B mide 2 metros. Y la hipotenusa vendría siendo C, que no sabemos cuánto mide. Por lo tanto, para calcular el desplazamiento, tenemos que la hipotenusa, que vendría siendo el desplazamiento, que es esa línea que yo no sé, esa distancia que quiero conocer, ese es realmente C, mi desplazamiento, va a ser igual a la raíz cuadrada de el A al cuadrado, o sea, 4 elevado a 2, más el B al cuadrado, que en este caso vendría siendo 2 elevado a 2. Eso quedaría 16 más 4, daría raíz cuadrada de 20. Y con la ayuda de la calculadora puedo saber cuánto vale la raíz cuadrada de 20. Según la calculadora me dice lo siguiente. De acuerdo a la calculadora que ustedes tengan, se escribe. Pero sería así. La raíz cuadrada de 20, cierro el paréntesis, es igual a 4.472135, que si lo redondeamos a la centésima, quedaría 4,47. Bien, vamos a cerrar esto. Entonces el C sería igual a 4,47 metros. Y ese sería el primer desplazamiento. 4,47 metros. Entonces, así es como calculo el desplazamiento del primer intervalo. Veamos los otros intervalos. En algunos también vamos a tener que utilizar Pitágoras y en otros va a ser más fácil. Les voy a mostrar uno donde el desplazamiento sale de forma casi automática, ¿bien? Pero primero voy a borrar estos cálculos para que no se enrede. Así que pónganle pausa al video, escríbanlo en su guía y de ahí continuamos con el otro cálculo, ¿ok? Bien, el otro punto dice calcular C de hasta el G. O sea, comenzamos en C, pasamos por todos los puntos y finalmente terminamos en G. Y acá la línea que une de un punto a otro es una línea que está completamente vertical.
Como está completamente vertical, no tiene una inclinación, es fácil calcular el desplazamiento porque solamente se cuentan los cuadritos. Distinto era en el caso anterior donde la línea quedaba en diagonal, pero acá queda completamente vertical. Por lo tanto, si yo cuento los cuadritos que hay desde C hasta el punto G, serían un cuadrito, 2, 3, 4, 5. Y ese sería mi desplazamiento. 5 metros. Por lo tanto, en muchos de estos ejercicios que el desplazamiento cuando queda una línea recta es fácil calcularlo. Veamos el otro punto. Por ejemplo, ese que me dice que parte en B y termina en G. Para poder hacerlo, voy a borrar lo anterior. Dice que el movimiento comienza en B y después pasa por el punto A, por el punto H y finalmente termina en el punto G. De nuevo es una línea recta que une el punto B y el punto G. Es completamente vertical. Cuando las líneas son completamente verticales, eso significa vertical. O cuando son completamente horizontales, simplemente el desplazamiento te cuenta los cuadritos. Pero cuando quedan con una diagonal, por ejemplo esto, fíjense que ya no es completamente horizontal, sino que tiene una pequeña pendiente. Cuando es diagonal, se utiliza el teorema de Pitágoras. Pero en este punto, en el punto B a G, queda completamente vertical. Por lo tanto, contemos 1, 2, 3 cuadros, o sea, su desplazamiento fueron 3 metros. El desplazamiento es la línea recta, desde donde comienza a donde termina, 3 metros. Y de inmediato podemos encontrar otros que son similares, por ejemplo este, FED. Lo voy a hacer con verde. El F y termina en el punto D. ¿Ya? Si yo miro también es completamente vertical. Y son 5 metros. Entonces vamos a escribir acá que son 5 metros. Y puedo seguir reconociendo otros que son de esa misma línea. Por ejemplo, vamos a hacer esto con este color. A, B, y pasa por todos los puntos hasta llegar al E. O sea, comienza en A y termina en el E. Eso es completamente horizontal. Si nos ponemos a ver, es una línea horizontal que une desde el A hasta el E. ¿Cuántos cuadritos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, en este caso su desplazamiento son 7 metros. Y lo escribimos. 7 metros. Lo mismo para el que está acá abajo. Se va por otro camino, pero igual comienza en A y también termina en E. O sea, es la misma línea. También son los mismos 7 metros. Y finalmente tengo el último ejemplo donde dice que comienza en A y termina en A. ¿Qué significa? Que comienza en ese punto, da toda la vuelta y vuelve al mismo punto. O sea, comenzó en el mismo punto y terminó en el mismo lugar. Caminó mucho, pero al final de todo, ¿se movió desde el inicio? ¿Cambió su posición con respecto al inicio? No. Se quedó en el mismo lugar. Después de todo lo que se movió, se quedó en el mismo lugar. Por lo tanto, no hubo un desplazamiento al final. Quedó en el mismo punto. Por lo tanto, su desplazamiento es 0. ¿Cómo serían los casos A, H, G y el caso B, C hasta terminar en el H? Eso lo vamos a explicar ahora. ¿Ya? Voy a borrar todo esto, todo lo que escribí, y lo vamos a explicar. Así que escríbalo, póngale pausa, porque de ahí vamos a comenzar lo nuevo. Esos dos ejercicios.
los casos señalados, como por ejemplo el AHG, se presenta lo que habíamos visto en el primer caso, que es algo en diagonal, un movimiento en diagonal, porque comienza en A y termina en G, por lo tanto es diagonal. Utilizamos el teorema de Pitágoras, así que vamos a realizarlo con el teorema de Pitágoras, donde tengo acá un triangulito que se me forma, que son 3 metros de ese cateto, otro cateto de 4 metros, y la diagonal o la hipotenusa, que se representa con la letra C, en algunos textos con la letra H. No lo sabemos, pero sí sabemos que la fórmula de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, lo cual es 9 más 16 si resolvemos los cuadrados de 3 y el cuadrado de 4. La suma de 9 y 16 serían 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Lo podemos comprobar con la amiga calculadora. 5. Por lo tanto, esa distancia son 5 metros. Y ya estamos en condiciones de decir que el desplazamiento cuando comienza en A y termina en G son 5 metros. ¿Y qué ocurre en el otro caso? Cuando comienza en B y termina en H. Comienza en B y termina en H. Antes de resolverlo voy a borrar el anterior para que puedan ustedes hacer bien los cálculos. Entonces dijimos comienza en B y termina en H. Nuevamente es una diagonal. Si formamos el triángulo, de nuevo se nos da un triángulo con un cateto de 3 metros y 4 metros. La hipotenusa no sabemos. Ahora voy a usar la letra H de hipotenusa. Nuevamente 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y como lo vimos en el caso anterior, eso me va a dar finalmente 25, lo cual me dice que la H es 5. Y como la distancia está medida en metros, también son 5 metros. Ahí está el desplazamiento. Y en cuanto al tiempo que se demora cada intervalo en recorrerlo, es solamente contar las indicaciones que yo les doy en el esquema. Así que voy a borrar estos cálculos y vamos a ver el tiempo, ¿ok? Vean por favor que se indica en cada uno de los intervalos el tiempo que se demoró. Acá, para esta sección desde A hasta B se demoró 4 segundos. Desde B hasta C se demoró también 4 segundos. Desde el punto C hasta el punto D se demoró 3 segundos. Desde D hasta L 2 segundos. Y acá lo dice cuántos segundos en cada uno. Por lo tanto es solo si yo quiero saber cuánto demoró desde un punto hasta otro, voy sumando los segundos que me señala en el esquema y puedo llegar a la cantidad del tiempo. Por lo tanto, si un cuerpo comienza en A, pasa por B y termina en C, significa que hace este recorrido 4 segundos y después este otro recorrido 4 segundos más. Si tengo 4 segundos en el primer tramo y 4 en el otro tramo, en total fueron 8 segundos los que recorrió. La S de segundos. Veamos el otro caso. En el otro caso, comienza en C, pasa por D. O sea, tengo 3 segundos. Desde el D al E, 2 segundos más. Desde el E al F, 3 segundos más. Y desde el F al G, 3 segundos más. ¿Cómo sabemos que es así? Porque me dice que comienza en C y pasa por todos los puntos desde el D hasta finalmente terminar en la letra G. Por lo tanto, estos son mis segundos que yo debo contar. Estos son mis segundos importantes. El de 3 segundos, 2 segundos, 3 segundos y 3 segundos. En total,
estamos hablando entonces de que fueron 3 más 2 más 3 más 3, 11 segundos los que demoró en recorrer desde el punto C por ese camino hasta llegar a G. Y así sucesivamente puedo ir contando todos los segundos que hay en cada uno de los intervalos. Esa tarea se la dejo a ustedes. Yo ahora voy a completar los segundos. Así que completen los segundos, ustedes pónganle pausa. Y después, una vez que lo hagan todos, vuelven a colocar play el video para comprobar sus resultados. Bien, ahí están todos los tiempos que yo conté en cada uno de los intervalos. Para calcular la rapidez y la velocidad tenemos que recordar la definición que habíamos visto en la guía. La rapidez que se señalaba con la V es igual a la trayectoria dividido por el intervalo de tiempo. Esto es la rapidez. Y la velocidad, que es un símbolo parecido pero tiene una flechita arriba porque es un vector, es el desplazamiento también dividido por el intervalo de tiempo. Me faltó la rayita ahí de tiempo. Esto es la velocidad. Por lo tanto, si yo quiero calcular la rapidez y la velocidad de cada intervalo, es cosa de que divida los datos que ya he calculado. En el primer intervalo, para calcular la rapidez, en este caso, tengo que mi trayectoria, desde el punto A, B, C, la rapidez dice que es mi trayectoria. Sin embargo, la trayectoria yo ya la había calculado. Miren, por favor, mi trayectoria decía que eran 6 metros. Por lo tanto, tengo una trayectoria de 6 metros. Dividido por un tiempo de, el tiempo también lo calculé, 8 segundos. Si yo quiero calcular cuánto es 6 dividido en 8, eso lo hacemos con la calculadora. Tomo la calculadora y hago 6 dividido en 8 y me da 0,75. Por lo tanto, esa es mi rapidez, 0,75 metros dividido en segundo. Y la velocidad para ese mismo intervalo es mi desplazamiento, que en este caso es 4,47 metros dividido en el tiempo. Y el tiempo es el mismo, porque se demoró todo ese periodo. Entonces, dividido en 8 segundos. Se demoró ese periodo 8 segundos. Nuevamente con la calculadora, 4,47 dividido en 8 me da 0,55875, que si lo redondeamos a la centésima con 2 decimales, deberíamos aproximarlo a 0,56. Entonces, 0,56 metros partido en segundo. Recuerden que como la rapidez es unidades de desplazamiento que está en metro y el tiempo que está en segundo, su unidad de medida siempre va a ser metro por segundo. Lo mismo con la velocidad. Así que por favor, hagan ustedes lo mismo. Para cualquier intervalo, ustedes si quieren calcular la rapidez, tienen que dividir los dos valores que ya los tienen calculados. Por ejemplo, en el caso del intervalo que les voy a mencionar acá. Si yo quiero calcular acá la rapidez de este intervalo, que voy a destacar acá, tengo que hacer 17
dividido 17 metros dividido en 19 segundos. Y si quisiera calcular el desplazamiento, o sea, la velocidad de este mismo intervalo, tendría que ser 5 metros dividido en los 19 segundos y ahí tengo la velocidad. Siempre se hace el mismo procedimiento. Así que los invito a ustedes que ahora puedan resolver o calcular la rapidez y velocidad en cada uno de los tramos. Hágalo y una vez que lo tengan listo, pónganle pausa al video, lo reanudan y comprueban sus resultados. Bien, ahí estarían entonces los resultados de esta parte. Y ahí tenemos una aplicación de cómo calcular trayectoria, desplazamiento, el tiempo que se demora en intervalo, rapidez y velocidad. Espero que les haya sido útil y cualquier consulta envíenmelas por favor al correo que señalé, ya que hay también paciencia porque tengo a veces en el inbox 45, 60 correos sin leer, entonces en un rato a veces se me satura el correo, por eso que si no les respondo de forma individual es porque estoy preparando un video para responder todas las dudas que se repiten a veces en los correos, ¿ok? Bien chicos, espero que estén bien, buena salud. Recuerden que los plazos que se dan para entregar los trabajos no es que se les vaya a evaluar, sino que la intención es que ustedes se ordenen, de que también practiquen lo que es la autonomía, que también se puedan organizar bien los tiempos para que no se le acumule. ¿Ya? En ningún momento es para poder evaluarlos, no creen que se le va a poner nota por esto, solamente es un proceso formativo. Pero sí les recomiendo que se vayan ordenando en los tiempos, les sirve también para poder tener una rutina, tener su mente ocupada en los ejercicios, les ayuda también para quizás olvidarse de todos los problemas que está ocurriendo por la pandemia. Bien, ya chicos, espero que estén bien ustedes y la familia, buena salud a todos y chao, chao.